nuevas figuras para que las ayudas se mantuviesen sin estado de excepción. Bueno, se aprobó. Está con nosotros para ampliar la conversación el doctor y diputado, ex presidente del Colegio Médico, el doctor y diputado Juan Luis Castro. ¿Cómo está, diputado? Buenas tardes, gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Eduardo, Juli. Encantado aquí. Hola, desde la comuna de Las Cabras, me encuentro en la región de O'Higgins. Perfecto. Efectivamente contento, hemos votado en forma telemática, una amplia mayoría por poder prorrogar, pero no para más de lo mismo. Lo vamos a profundizar el tiro. Deme un segundo, diputado, para saludar al siguiente invitado que también está en pantalla, Gonzalo Bacigalupe, máster en Salud Pública e investigador de CREASUR. Gonzalo, gusto saludarte y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Eduardo? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde la visión de quien no es parte del mundo político, Gonzalo, ¿te parece acertado lo que ha hecho el Congreso de extender el estado de excepción? ¿Es necesario, sobre todo pensando en que hoy día conocimos la llegada de la famosa variante Delta? Bueno, no tengo todos los antecedentes que el Congreso genera, pero es obvio que el estado de excepción tiene una serie de consideraciones que permite que el gobierno pueda actuar en una situación de emergencia, y estamos en una situación de emergencia, estamos en una situación muy grave que requiere una serie de medidas que supuestamente yo no conozco todo lo complejo que tiene que ver con un estado de excepción, porque llevamos mucho tiempo en ello, para que se puedan hacer. Ahora, justo hoy día se anunció el reporte de la variante Delta, y yo creo que demuestra algo que sabíamos que iba a suceder, que de alguna manera, si las variantes están en otro país, probablemente van a llegar acá. Lo más importante, yo creo, y lo que podríamos conversar es de qué manera nos preparamos para hacer algo distinto, porque la variante Delta es mucho más contagiosa, es una variante que se había desarrollado de otra variante que a su vez era más contagiosa que la original. Entonces, en el fondo, es importante ver, bueno, qué es lo que se va a implementar finalmente. Más que las comunicaciones. ¿Diputado? Sí. ¿Lo escuchamos? Ahí sí. Ahí sí, perfectamente. Gonzalo apunta a las medidas que se van a tomar en la medida que estas variantes empiecen a aparecer. Cada una de las variantes parece ser más brava que la anterior. La evolución de la pandemia parece que va a ser así. Las variantes son cada vez más complejas para la ciencia, para el ser humano, para la humanidad en rigor. En ese sentido, el estado de excepción caía de Maduro. ¿Era necesario extender el estado de excepción? Sí, pero con condiciones que son las que gran parte de nosotros desde la Comisión de Salud planteamos ayer ya ante la máxima autoridad, que son dos básicamente. A ver. La primera es que es inevitable que el cierre de fronteras se mantenga por un periodo igualmente de 90 días, como ha sido hasta ahora desde el 1 de abril, se cumple los primeros 90 días. ¿Por qué? Porque la variante Delta es un hecho que ya está en el país y no podemos tropezar con la misma piedra. Acuérdense ustedes, queridos amigos, cuando en el verano se entregó un permiso de vacaciones aduciendo todas las necesidades del público en verano, más de 8 millones de personas usaron el permiso y después terminamos llorando la leche derramada, ¿verdad?, a fines de febrero, cuando empezó ese brote que después fue creciendo y creciendo sistemáticamente. La entrada de la cepa brasileña fue por el aeropuerto. Seamos sinceros, ingresaban 6.000 personas diarias, todos los días a Chile. Pero si se podía viajar de vacaciones a Brasil, claro. Doctor. Obvio, por eso, no, si la gente no tiene la culpa. La culpa es de la autoridad que no cerró a tiempo, me refiero al aeropuerto. Pero Segundo, que a mí me gustaría sincerar algo, doctor, de verdad me gustaría sincerar. ¿Está cerrado el aeropuerto? Es que esa es la pregunta. ¿Está realmente cerrado? Porque hoy día, a mí por me llegaron los emails ayer o anteayer de la TAM. Sí. Y por razones humanitarias cualquiera puede viajar. Lo veíamos también que por razones del país, como una senadora llegó a Arabia Saudita. Entonces, seamos realmente honestos, porque yo siento que somos muchos los chilenos, si es que no la mayoría, que nos estamos cuidando, que estamos cumpliendo con todas las medidas. Pero ¿qué es lo que está pasando con aquellos que aducen ciertos motivos para viajar al extranjero y que son por donde están llegando? En el caso de esta mujer de 43 años, tengo entendido que ella vivía en Estados Unidos, que ella viene a Chile en un viaje a ver a su familia, que es distinto, pero hay gente que a uno le cabe la duda si efectivamente está viajando por necesidad real o porque se quiere ir de vacaciones. Entonces, transparentemos de una vez por toda la situación. ¿Está cerrado el aeropuerto? Mira, está nuestro periodista Pablo Yutrich precisamente en el aeropuerto de Santiago. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cuál es la situación en estos momentos? Sí.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Sí, hay que recordar que hace algunos minutos el gobierno decidió ampliar el cierre de fronteras, que en un principio estaba para el 30 de junio, ahora se extendió hasta el 14 de julio. Ustedes ya lo comentaban y es cierto, muchas personas, y a raíz de este caso de la variante Delta, muchos se han preguntado, yo estaba revisando en redes sociales, también en Twitter, pero ¿cómo? ¿Están cerradas las fronteras, sí o no? Ese es el gran debate, la polémica que ha habido ahora en las últimas horas. Yo estoy acá precisamente en el Aeropuerto Internacional de Santiago, en un punto bastante importante. Estoy en el acceso número 6, en la puerta 6, en el primer piso del aeropuerto, donde justamente por este lugar se retiran las personas provenientes del extranjero. Las personas que vienen del extranjero y que llegan a Chile se retiran por este sector. En la mañana, nosotros llegamos hace ya un rato importante a este lugar y me comentaban personas acá que en la mañana el flujo de personas fue bastante grande. La verdad que siguen llegando aviones, viajes desde el extranjero hasta nuestro país. ¿Cuál es el tema? Porque claro, nosotros decíamos que las fronteras están cerradas y que se va a extender hasta el 14 de julio. Hay viajes que se pueden realizar pero con excepción, por ejemplo, por motivos de salud, por motivos de funeral, que es el motivo por el cual habría viajado esta mujer de 43 años que iba a participar a un funeral en la región del Maule, específicamente en la ciudad de Talca, por motivos laborales también, pero esos son los motivos bien puntuales por los cuales se aceptan, se abren las puertas del país para los viajes que provienen del extranjero. A esta hora en el aeropuerto, en este sector, no hay personas. Nos comunicaban que ya entrando la tarde-noche, va a llegar más gente proveniente justamente desde el extranjero, pero esa es la gran polémica, el gran debate que hay, ¿sí? Las fronteras están cerradas, pero sí se pueden realizar algún tipo de excepciones o no. También es importante señalar que se deben cumplir protocolos importantes. Por ejemplo, las personas que vienen del extranjero tienen que viajar con una PCR negativa. Cuando llegan acá al aeropuerto Arturo Merino Benítez, se realizan otra PCR. Y ahí posteriormente ellos se van a una residencia transitoria. Ellos están acá, se van a una residencia transitoria en un bus que los está esperando acá afuera del aeropuerto y están en esta residencia en una cuarentena durante un plazo de 5 días. Después de estos 5 días, si la PCR que se hicieron sale negativa, la que se realizaron acá en el aeropuerto, sale negativa, ellos pueden cumplir su cuarentena ya en su domicilio. Y eso es lo que hizo justamente esta mujer de 43 años. Ella estuvo en esta residencia transitoria 5 días, acá en la región metropolitana, y posteriormente, en un auto particular, acompañado de familiares, se dirigió a la región del Maule para este funeral que ella iba a asistir. En la tercera PCR, a ella le detectan esta variante Delta, y ahí, bueno, se activan todos los protocolos correspondientes. Pero claro, es importante señalar que ella desde Estados Unidos viajó con una PCR negativa, llegó acá a Santiago, se realizó una PCR negativa, y a la tercera PCR, cuando ella ya había cumplido los 5 días en la residencia transitoria, le detectan lamentablemente esta nueva variante Delta. Pero ese es el protocolo, a grandes rasgos, de las personas que vienen desde el extranjero hasta Chile. Nosotros hablábamos esta semana, Pablo, con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, y él nos decía, o sea, yo le pregunté, o sea, la variante Delta, que estamos a días, a horas, y él decía incluso puede que ya esté. Lo que pasa es que la secuenciación genómica, que es el procedimiento para determinar si un PCR es Delta o es otra variante, se hace muy poco. Muy poco. Entonces entra mucha gente por el aeropuerto, se les hace efectivamente este procedimiento que tú nos dices, este protocolo que tú nos dices, pero la verdad es que puede perfectamente pasar que una persona tiene PCR positivo y no salta las alertas de que sea la variante Delta. Puede que ya esté en nuestro país de antes que este caso incluso. Sí. Sí, de hecho, la gran interrogante es en qué momento exacto esta mujer de 43 años se contagió. Algunos dicen que fue en el vuelo desde Estados Unidos para acá, para el país, porque ella, claro, efectivamente tenía una PCR, ella viajó con una PCR negativa y acá se hizo otra PCR. Y claro, entonces esa es la gran duda que existe, en qué momento puntualmente se habrá contagiado. Los otros pasajeros, las personas que iban a bordo de ese avión también donde viajó esta mujer de 43 años, afortunadamente, por lo que señalaba
señalaron en el reporte del MinSal el día de hoy, se le ha hecho un testeo, se le ha hecho los exámenes correspondientes y todos arrojaron resultados negativos. Sí. Pero claro, hay muchas interrogantes que surgen a raíz de este caso, que por ejemplo lo que les decía, en qué momento exacto esta mujer se contagia y que sale positivo a la tercera PCR. De hecho, a ella se le realiza un examen de antígeno, sí. A ella se realiza un antígeno, eso, y posteriormente se le realiza la PCR y ahí, bueno, resulta la variante Delta. Pero claro, realmente lamentable lo que sucedió y en qué momento se contagió. A ver, este caso, doctor, usted estaba levantando la mano, me gustaría preguntarle a usted también, nos revela que necesariamente llegar a un país con un PCR negativo no quiere decir que efectivamente no estés contagiado, sino que en ese momento, cuando te toman ese examen, el nivel de este virus en tu cuerpo no es tan alto para ser detectado. ¿Qué le parece el procedimiento? ¿Cómo se llevó a cabo? ¿Se puede aislar a todo un vuelo? Porque lo que decía la doctora Pizarro hoy día del MinSal era que habían cercado a los contactos estrechos de esta señora, también a los contactos estrechos de los contactos estrechos, a los del vuelo, y que había viajado de Santiago al Maule en auto particular. Sí, mira, Juli, la verdad es que siempre cuando viene el debut del primer caso, me recuerdo la P1 brasileña, también se hizo toda una puesta en escena del seguimiento. ¿Te acuerdas que la doctora Asa salió con un papelito preguntando quién viajó en el vuelo, que venía esta persona? Fue toda una cosa bien paradójica. Pero yo creo que hay dos cosas que se desprenden de esto. Uno, ustedes lo han graficado bien en la nota, no hay un cierre total, digámoslo así claramente, de todas las cosas sin una lista de excepciones. Aquí hay una lista de excepciones que debiera ser reducida al mínimo. Es decir, de verdad no puede ocurrir que haya gente que esté saliendo aduciendo razones laborales de fuerza mayor o razones familiares que no esté acreditado que sea correcto, o con nacionales que ingresen al país, ¿verdad?, con razones también muy justificadas. Eso obviamente se habló hoy día, tiene que ser una norma mucho más drástica. Pero en segundo lugar, te quiero decir, y con todo respeto a las autoridades, que la verdad es que esta cepa Delta, ¿verdad?, que es tan agresiva, 3 veces más que las otras, que es una cepa que cuesta pesquisar, como ya lo estamos viendo en este caso, que es una cepa que ataca a vacunados, ojo con esto, personas vacunadas con las 2 dosis, que también están siendo susceptibles en otros países. Estoy pensando en qué está ocurriendo en Europa y en otros lados donde también están siendo afectados. Nosotros estamos vacunados mayoritariamente con una vacuna china, ¿verdad?, que ayuda a prevenir la enfermedad grave, pero no el contagio. Y por lo tanto, cuando aquí se habla de la tercera dosis, ya no va a ser del futuro. A mí me parece que si tenemos la cepa Delta acá, vamos a tener que ir rápidamente a una tercera dosis, o bien a una combinación de vacunas eventualmente que permita salir al paso de lo que es la contagiosidad que se puede perfectamente transmitir con mucha más fuerza en esta cepa Delta, ¿verdad?, que está ingresando al país. Porque de lo contrario, hoy día nosotros, perdona, para terminar la idea, la cepa brasileña que tanto susto nos dio hace meses atrás, hoy día ya es parte del paisaje. Estamos inundados en cepa brasileña y no podemos volver a pasar por el mismo trance, ¿verdad?, de desacierto con respecto al manejo. Diputado, solamente para dejar súper claro en el lenguaje, porque no se vaya a malentender. Obviamente que la Sinovac nos protege del contagio. La pregunta es ¿hasta dónde nos protege? Se supone que tiene una cobertura o una eficacia de 65%. 65. Claro, porque si usted dice que no protege el contagio, entonces la gente va a decir, ¿para qué me vacuno si no protege el contagio? No. Para dejarlo claro. No. Sí, no, está muy bien, Mirna. Si es para solo precisar la fortaleza de la vacuna. Sí, no, pero es que las palabras, diputados, son demasiado importantes en un momento donde hay gente que no se está vacunando. Entonces, está bien, súper claro. No, si yo sé que usted no quiso decir lo que dijo, lo dejamos. No, es que ¿sabe lo que pasa, diputado? No, es para tener claridad. No, es que lo que quiero plantear básicamente es lo siguiente. O sea, yo creo que evidentemente que hay que reforzar el proceso de vacunación. Es claro, lo conversaba en la mañana temprano con la infectóloga de la Universidad de Chile, la doctora Janet Davanch, que decía que con estas variantes, no solo la Delta Plus o qué sé yo, la P1 de Brasil, el hecho es que las vacunas con respecto a sus coberturas que teníamos, por ejemplo, en diciembre del año pasado, si la Pfizer tenía un 97% de cobertura y la AstraZeneca un 85-90%, ella decía, esas coberturas sin duda han bajado respecto de la contagiosidad. O sea, hay que asumirlo así. Sin embargo, y me gustaría dejar puesto este tema, y para que también, ¿qué opina, no es cierto, Gonzalo, verdad? Porque lo que ella decía es que no está demostrado hasta el minuto que sea necesariamente más
más peligrosa, sí, la Delta Plus, sí más contagiosa, sí, de todas maneras, y con una mayor capacidad de propagación, pero no necesariamente que sea más peligrosa. Y yo estuve leyendo distintos portales internacionales y los expertos a nivel de la OMS están planteando lo mismo. Entonces, también yo diría que hay que tener cuidado con decir que estamos frente al peligro inminente de un desastre, ¿no? También para calmar un poco a la población. Sí, no hay que ser alarmista en aquello. Gonzalo. Hay que colocar, perdona, solamente precisar, diputado, colocar las cosas, como ustedes decían muy bien, ni alarmismo ni tampoco parte del paisaje. Claro. Pero lo cierto es que las nuevas cepas que están llegando, algunas tienen grados variables de resistencia a la vacunación, que eso se está viendo en otros lugares del mundo, y la vacunación nuestra, que es eficaz en todo lo que se ha podido señalar, va a tener que tener refuerzo y va a tener que tener combinaciones de vacunas en el corto plazo, porque esta vacuna nuestra, la china, es lenta en generar anticuerpos. La duración de los anticuerpos está todavía en tela de estudio, de juicio, ¿verdad?, para saber lo de la tercera dosis. Y sí sabemos que la Pfizer, por ejemplo, o la AstraZeneca tienen respuestas inmunitarias más rápidas. Ayer, cuando el ministro señaló cumplimos la meta, yo digo, claro, cumplimos la meta de vacunar, pero no la meta de inmunizar todavía, porque solo el 62% de la gente está inmunizada con las 2 dosis. Sí. El 80% con una, y la primera sabemos que con la vacuna china es un 5 o un 10% todavía de protección. Ahora, a precisarlo nomás. Recogiendo lo que decía Mirna, Gonzalo, ¿no te parece contraproducente el que se anuncien que muchas comunas pasan a fase 2, que dejan la cuarentena, que se relajan un poco las medidas, pensando en esta variante que es mucho más contagiosa? ¿Qué piensas tú de eso? Sí, bueno, a ver, algunas precisiones. Primero, un PCR negativo no significa que no estés contagiado. Absolutamente. Es importante. Hay muchos falsos negativos, algunos estudios dicen hasta el 20%, 30%, y por lo tanto, ojo que la persona se haya hecho un PCR negativo en Estados Unidos antes de venir y después hiciera unos 5 días después de llegar, que es el protocolo, ese es el protocolo, no significa que la persona no estuviera contagiada al momento de hacerse el primer PCR o se hubiera contagiado desde que se hizo el PCR hasta que llegó a Chile. Claro. Y cuando se le hizo el segundo, que es un PCR que se hace acá. Sí. Otros países tienen otros procedimientos, se hacen 2 PCR después de llegado al país, como lo hace Nueva Zelanda, para justamente ver, porque el momento en que se hace el PCR puede aumentar la posibilidad de que salga positivo. En otras palabras, la gente que venía en ese avión, no porque haya salido negativa hoy día en sus PCR, significa que están todos sanos. Efectivamente. Entonces, acordémonos que el diagnóstico es un diagnóstico clínico, entonces se necesita, y por eso, bueno, todas las personas que iban en ese avión, con las personas que estuvo cerca, son contacto estrecho, o sea, eso hay que considerarlo. Pero, y por eso lo hace muy complicado. Yo creo que una de las cosas que uno debe tener siempre en cuenta es que si la variante anda circulando, uno tiene que asumir que va a llegar acá. Ahora, vamos a tratar de prevenir que llegue, deberían tomarse medidas que definitivamente, claramente son insuficientes. Si hay mucha gente que está llegando, porque el aeropuerto no lo puede cerrar completamente, pero mientras más gente están llegando, más difícil es controlar. Y segundo, hay que también entender que, primero, esta es la Delta, y la Delta Plus es otra que se monta sobre esta, que está recién empezándose a ver y desarrollándose en países como Estados Unidos. Y que, obviamente, ¿sabes?, ahí viene la diferenciación. Recordemos que esta Delta partió en octubre del año pasado, o sea, para que finalmente fuera una variante de preocupación. Entonces, yo creo que lo importante, la lección aquí son 2. Una, asumir que puede llegar y que por lo tanto uno tiene que tomar medidas para eso. Y segundo, son de preocupación cuando son más contagiosas. Si es más contagiosa esta variante, eso significa que más gente se va a contagiar, y eso, yo creo que lo importante es que pone en peligro la vacunación, porque hace que sea más difícil que la vacuna que nos estamos poniendo. Recordemos que más de la mitad del país está está inmunizado con las 2 dosis, etcétera. Entonces se pone en peligro el proceso de vacunación, si eso es lo más complicado del asunto. Ahora, quiero precisar algo también. Esta idea de la tercera dosis no es algo que tengamos todavía evidencia. No sabemos, no tenemos idea. Ahora, una cosa que yo creo que es muy importante entender, y aquí viene esta parte, la pregunta que tú me hiciste respecto a que aparece la variante está, bueno, ahora todos estamos en este programa porque dice variante, ¿no? Pero al mismo tiempo se desconfina. Ahora,
aquí viene la misma pregunta que nos hacíamos respecto al aeropuerto. ¿Está realmente cerrado el aeropuerto? Del mismo modo que estábamos realmente en cuarentena. No sé qué mucha diferencia va a hacer para la gente que vive en las comunas que están viviendo ahora el próximo martes cuando se abran. No hace mucha diferencia, pero claramente, y aquí viene la parte que yo creo que es importante, si tenemos una variante que es más contagiosa, que puede ser con la persona que llegó de Talca, que a lo mejor se ha cuidado, a lo mejor no contagió a nadie, pero a lo mejor está en otros lados, si es más contagiosa, debiéramos pensar en medidas que impidan que el contagio aumente, o debiéramos enviar un mensaje mucho más claro de que es necesario cuidarse. Por ejemplo, claramente, mira, esto pasó en Israel esta semana, ayer, el ministro de Israel dijo: se vuelve a usar mascarilla al interior, porque habían anunciado que no se usaban desde el 15 de este pero mes. un brote. Las mascarillas al interior realmente no nos las vamos a sacar por mucho tiempo, no en las casas, sino que cuando estás en transporte o cuando estás con gente que no conoce, cuando no estás en tu burbuja, hay que asumir que vamos a usar mascarilla. Esas son las cosas que yo comunicaría. La verdad es que las variantes son parte de la pandemia, son lo que genera esta incertidumbre, y mientras no logremos una real inmunidad, van a continuar desarrollándose. Tú eres máster en salud pública. Sí. ¿No te preocupa la llegada de la variante Delta respecto de la situación de las camas UCI? Los hospitales están muy complicados, tenemos 229 camas disponibles en el momento, y que llegue esto, que es tan contagioso, que es mucho más contagiosa que la otra, claro, va a saturar el sistema, ¿o no? ¿El sistema puede aguantar? El sistema está saturado. Yo me pregunto, al tener los hospitales como grandes UCI, porque en el fondo todas las camas normales y las UTI, a todas se les agregó un ventilador básicamente, y eso provoca muchas otras muertes, además de por otras enfermedades, porque los cuadros que no son COVID los cuadros que son COVID además llegan directo al respirador, lo que impide que puedan ser tratadas con otras medidas que de alguna manera no son tan invasivas. Entonces, es porque faltan las camas normales y la UTI. Entonces, este es como un ciclo, y estamos en nivel de saturación, es decir, bajó, que hay 20 más camas disponibles porque se habían agregado mucho. Entonces, yo no sé dónde está el límite, y yo siempre he preguntado cuántas personas estamos dispuestos a aceptar que fallezcan mientras no tomamos medidas más severas. Es decir, y ahí viene la pregunta, o sea, ¿vale la pena que se mueran 100 personas o 150 personas al día promedio? ¿O quizás deberíamos decir que hay que bajar quizás a lo máximo una docena? Porque al final estamos hablando de vidas humanas. Entonces, ahí viene la pregunta que todos nos tenemos que hacer. ¿Qué hacemos para justamente evitar que muera tanta gente? Está muriendo mucha gente. O sea, hoy día, sin ir más lejos, fallecieron 51 personas a quienes a su familia. Y hoy día fue un día jueves, que usualmente los jueves va para arriba, ¿no es cierto? Va para arriba, pero este fue un efecto del fin de semana largo. Vamos a tener 2 fines de semana largos que disminuyen la cantidad de tests, y por lo tanto vamos a tener la fantasía de que en estas 2 semanas han bajado los contagios, cuando en realidad no es así.